Que Dios les bendiga y les guarde a todos, queridos. Qué gustazo, qué alegría saludarlos hoy jueves 28 de mayo. Estamos en la serie Vivir por Fe. Hoy es el día 5 y este devocional se titula Dios usa a quien quiere. Uno de los atributos de nuestro Dios es su soberanía. Él es soberano. ¿Qué significa el hecho de que Él es soberano? Que Él está a cargo del mundo entero, que Él está al control, que Él es el Rey de Reyes, que Él es la máxima autoridad, que no hay nadie por encima de Él, que Él tiene todo el poder, que Él quita y pone reyes, que nada se sale de su control. Incluso las cosas que no son necesariamente buenas, incluso las cosas trágicas, incluso las injusticias, no se salen del control de Dios. No significa que Dios quiera que pasen esas cosas. No significa que Dios necesariamente le agrada que pasen cosas malas. Significa que aún las cosas malas que pasan en este mundo no perturban, no desordenan los planes de Dios. Dios es suficientemente sabio y poderoso como para llevar a cabo sus planes con todo y las cosas trágicas que a veces hacemos los seres humanos, con todo y los seres humanos que no caminan en la verdad de Dios. Por eso en teología hablamos de la voluntad absoluta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué significan estas dos cosas? Para decirlo en términos sencillos, la voluntad absoluta es todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios provoca, todo lo que Dios hace directamente porque es su voluntad absoluta. Y por supuesto, solamente cosas buenas vienen de la mano de Dios. Por el otro lado tenemos la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué es la voluntad permisiva de Dios? Cosas que pasan que no necesariamente son cosas que Dios quiere, anhela, desea que pasen, pero Él permite que pasen porque nos ha dado la libertad, porque ha dado la libertad a los seres humanos de escoger el camino. Dice Deuteronomio, pongo delante de ti la vida y la muerte. Dice Proverbios por todos lados, hay dos caminos que puede escoger el hombre, el ser humano, el camino de la sabiduría o el camino de la necedad. Y muy a menudo el ser humano escoge el camino de la necedad, de la maldad, de la corrupción, de la desobediencia a Dios, como hizo con Adán y Eva. Y eso Dios no es lo que desea. La Biblia dice que Él no quiere que el impío ande en la impiedad. Y Dios no quiere que los malos permanezcan en la maldad. La Biblia lo dice muy claramente. Entonces, ¿por qué hay malos? Si Dios no quiere que haya malos, porque hay injusticias, tragedias, cosas terribles que pasan, que definitivamente no son el plan absoluto de Dios, pero sí son parte del plan permisivo de Dios. Dios lo permite. ¿Por qué lo permite? Ya dijimos, porque nos ha dado libertad para tener una relación real con nosotros. Pero ni aún esas cosas, ni aún lo que Dios permite, puede eliminar, puede interrumpir, puede arruinar sus propósitos, sus planes. Dios es suficientemente sabio y poderoso para aún las cosas que no son buenas, que no son justas. Dios es suficientemente sabio para hacerlas parte de su plan. Y eso es algo que nuestra mente humana no puede llegar a comprender, porque somos limitados, porque somos de visión corta, nuestra perspectiva es completamente inferior a la perspectiva de Dios. Pero sí podemos hacer esto, confiar en el Todopoderoso que tiene todo en sus manos. Eso es lo que hoy va a aprender Habacuc con la respuesta de Dios. Continuamos leyendo Habacuc 1 del 6 al 8, no sin antes orar. Bendito Padre Celestial, gracias Señor, porque nos hablas día con día, porque eres soberano Señor, eres amoroso, eres fiel, eres grande, eres misericordioso Señor, pero también eres justo y eres soberano. Dios mío, y en ti creemos y en ti confiamos. Háblanos el día de hoy, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Continuamos estudiando el libro del profeta Habacuc, un libro corto pero con mucha carne, ¿no? Es de esos libros que no son leche espiritual para niños. Es un mensaje para que hay que digerir, que hay que masticar, que hay que leer, que hay que estudiar. Y me fascina a mí que podamos hacer eso ustedes y yo juntos. Espero que nos ayude a madurar este alimento espiritual nutritivo. Otra vez, no es lechita para bebés, es carne para gente que está madurando en Cristo. Así es que vamos a leerlo y permítanme recordar el contexto de lo que está haciendo Habacuc. Habacuc está dialogando con Dios y está confundido, tiene preguntas. Señor, ¿por qué permites tanta violencia en tu pueblo? ¿Por qué permites que haya maldad, que haya corrupción, que haya injusticia?
Y Dios le responde, tranquilo Habacuc, yo estoy actuando, no estoy de brazos cruzados, estoy haciendo algo. Ya quedamos que en última instancia lo que Dios hizo fue la cruz de Cristo y su resurrección para salvarnos, pero aún en esa época de Habacuc Dios estaba haciendo algo. Nos va a decir qué está haciendo Dios. Vamos a leerlo. Habacuc 1 del 6 al 8 que dice así. Voy a leer la Reina Valera que dice así. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresurarán a devorar. Dice Dios, lo que yo estoy haciendo es que estoy levantando un pueblo, los caldeos. ¿Quiénes son los caldeos? Los babilonios. Es Babilonia. En esta época Babilonia todavía no es el gran imperio que después va a llegar a ser. En esta época Babilonia apenas está creciendo. El gran imperio en esta época es Asiria. Es el imperio que conquistó Samaria y el reino del norte del pueblo de Dios, y que quiso conquistar Jerusalén y el reino del sur, pero Dios lo impidió con un milagro maravilloso. El rey Sennacherib de Asiria estaba a las puertas de Jerusalén, a punto de conquistarla. Un gran imperio, un gran ejército. Y Dios milagrosamente destruyó al ejército de Sennacherib y tuvieron que huir. Y el pueblo permaneció por más años, pero seguían siendo infieles a Dios. Por eso Dios levantó otro pueblo, los babilonios, en la región de Mesopotamia. Y este gran imperio de Babilonia, que todavía no es un gran imperio, es un reino que se está levantando, va a conquistar a los asirios, se va a hacer con el poder de toda Mesopotamia y va a venir a conquistar Jerusalén. Y esto va a ser una gran crisis para el pueblo de Dios, porque lo que Habacuc y lo que el pueblo de Dios estaba esperando es que Dios bendiga a Israel, que Dios restaure a Israel, que Dios haga crecer a Israel. En este caso, Israel en el sentido del pueblo de Dios, se llama más bien Judá, el reino, y la ciudad Jerusalén. Ahí está el templo, ahí están los descendientes de David. Y lo que Dios les dice es, voy a levantar un pueblo que va a venir arrasando. Y lo voy a usar, dice Dios, para disciplinar a mi pueblo. Lo que Dios promete aquí no es una promesa color de rosa, mis queridos hermanos. Por eso les digo que estos devocionales y este libro, en general los libros de los profetas menores, no son libros tan fáciles de digerir. No son libros que traen así como que un mensaje ligero y que te hace sentir bien. Todo lo contrario, es un mensaje profundo y que hay que ser muy maduro, muy humilde para recibirlo. Pero es palabra de Dios. Y lo que Dios le dice al profeta Habacuc es, estoy levantando a los babilonios, un pueblo cruel, un pueblo fuerte. Van a venir como leopardo, con gran ejército, con caballos de guerra. Van a marchar por toda esta tierra y van a conquistar con sus jinetes y con sus caballos, como leopardos, como águilas, dice, listos para devorar a los pueblos. ¿De qué me estás hablando? O sea, Habacuc está pidiendo que Dios bendiga y lo que Dios dice es, los voy a disciplinar. Y esto mañana lo vamos a ver, porque esto lo que va a provocar en Habacuc es más preguntas. Ya llegaremos a eso, porque Habacuc se pregunta, Señor, ¿cómo es que vas a usar un pueblo más malo que nosotros? O sea, está bien, nosotros hemos sido malos, hemos desobedecido, hemos sido un pueblo desobediente, pero los babilonios son peores. ¿Por qué los vas a usar para disciplinarnos? Y en los próximos días se responderá esa pregunta, pero por lo pronto nos quedamos con esta respuesta. Dios es soberano. Dios usa quien Él quiere. Como dice otro profeta, no le dice la vasija de barro al alfarero, oye, hazme así, hazme asá. El alfarero hace lo que quiere con el barro. No somos quienes para cuestionar a Dios. Nuestro trabajo es aceptar la voluntad de Dios y confiar que es buena. Y esto nos enseña que Dios actúa de maneras más allá de nuestra comprensión, mi amado hermano. Y eso tenemos que ser muy honestos y muy humildes. Hay gente que de pronto cree que Dios es como una especie de animalito de laboratorio al que tú puedes disectar, ¿no? Hay gente que dice, no, mira, Dios responde de 3 maneras. Dios responde sí, no o espera. Hay gente que cree que puede agarrar a Dios en una caja y entenderlo.
y controlarlo y manejarlo. Si tú dices estas palabras, Dios va a hacer esto. Cuando tú actúas de esta manera, Dios hace esto. Como si Dios fuera una especie de máquina que responde según lo que tú echas. Mi amado hermano, Dios va más allá de nuestra comprensión. Él no está a expensas de lo que nosotros hacemos. Él va a usar a un pueblo malo para juzgar a su pueblo y nadie tiene derecho a cuestionarlo. Ojo, no significa que Dios apruebe a los babilonios. Significa que Dios está al mando, está al control. Eso es lo que significa esta respuesta de Dios. Y que no hay nada que se le salga de las manos a Dios. Porque también podría pasar, ¿no? El pueblo de Dios diciendo, oye, mira, se están levantando pueblos más grandes que nosotros. ¿Qué será? ¿Que nuestro Dios no nos está bendiciendo? ¿Será que el Dios de los babilonios es más grande que el nuestro? No, Dios es el que mueve reinos y pueblos e imperios. Y Dios le está enseñando a Habacuc que Él es más grande de lo que se imagina. A menudo los judíos, y así se creía en aquella época, que cada pueblo tenía su Dios. Cada pueblo tenía su deidad, y entonces cuando había guerras entre pueblos, eran guerras entre dioses, a ver qué Dios era más grande. Y lo que le está enseñando Dios a Habacuc es que no es así. Que el Dios verdadero no es Dios de un solo pueblo, es Dios del universo entero. Y que Dios a veces incluso usa pueblos malos. Lo vemos en la Biblia todo el tiempo. ¿No usó Dios a Faraón? Y Dios usó a Faraón para revelar su gloria. Y dice la Biblia que hasta endurecía su corazón. ¿No usó Dios a Nabucodonosor? Hasta le mandaba sueños. ¿No usó Dios a Pilatos para ser parte del plan divino de Dios, de darnos redención a través de la muerte de Cristo Jesús? No significa que Faraón, Nabucodonosor y Pilatos hayan sido siervos de Dios, buenas personas. Dios usa a quien quiere. Déjame terminar con estas 3 enseñanzas y una ilustración final. Cuando hay poderes malvados, Dios sigue al mando. Cuando hay poderes malvados, grandes poderes en este mundo, corrupción, lo que sea, Dios sigue al mando. Número 2, cuando no entendemos lo que pasa, Dios está actuando de todos modos. A veces no entendemos, Señor, pero ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Y queremos entender. No nos toca entender, hermano. No nos toca entender. No somos Dios para entender todo lo que pasa. Nos toca confiar en que Él está actuando. Y número 3, cuando el mal planea el daño, Dios lo usa para sus propósitos. Lo que el malo planea para destruirnos, Dios lo usa para restaurarnos, para disciplinarnos, para hacernos crecer, para conocerlo mejor. Termino con esta historia. Cuentan que un día estaba una viejecita viuda, que no tenía qué comer y le pedía a Dios y se ponía en la ventana y decía, Señor, dame un pan que comer, yo sé que tú eres bueno y yo sé que tú me vas a alimentar el día de hoy. No tengo qué comer, Señor, pero yo confío en tu misericordia. Y oraba fervientemente la viejecita. Y unos muchachos ahí rebeldes, de esos que les gusta hacer maldades, vieron a la viejecita orando y dijeron, vamos a hacerle una broma a esta pobre viejecita que cree que Dios la escucha. No creían en Dios aquellos muchachos. Entonces fueron y compraron pan, se escondieron detrás de un arbusto y mientras la viejecita oraba, le aventaron el pan por la ventana. Y la viejecita, al ver que estaba cayendo pan, dijo, Señor, gracias, porque yo sé que de alguna manera tú fuiste el que me mandó este pan. Ella sabía que habían sido los niños malvados, pero sabía que era Dios obrando para bendecirla. Dios a veces usa a los malos, y lo que los malos quieren para destruirnos, lo que los malos hacen para burlarse de nosotros, Dios lo usa para bendecirnos, para enseñarnos, porque Dios está al mando y sus propósitos nadie puede frustrarlos. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque eres un Dios bueno y soberano. Permítenos confiar en tu soberanía, Señor. Aunque no entendamos lo que pasa, confiamos en ti. En el precioso y santo nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.